Estás escuchando One Way, reflexiones y respuestas sobre la Biblia, la fe y la vida misma. A continuación, el pastor Natán Elí Velázquez. Hola, queridos amigos y amigas que están compartiendo este tiempo con nosotros nuevamente a través de One Way, el movimiento que te llama y te motiva a pensar bíblicamente, a acercarte a Dios y tener la vida abundante partiendo de lo que Él enseña es bueno y es malo, su verdad y su principio. El tema de hoy es la conciencia. ¿Cuántas veces hemos hablado o utilizado ese término? La conciencia no me deja dormir. O aquella persona debe tener sucia la conciencia. O algunos pueden decir, no, yo tengo mi conciencia tranquila. Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de conciencia? ¿De qué forma podemos estar convencidos de que estamos haciendo un uso adecuado de ella? ¿Cómo podemos cultivarla y cómo podemos realmente evitar su deterioro? Algunas de esas respuestas y otras más estaremos hoy abordando en este tiempo que compartimos juntos. Me fascina la manera en que el apóstol Pablo en la Biblia, cuando él está delante del concilio que le está criticando y le está reclamando su comportamiento por ahora, estar predicando el Evangelio de Jesús. En Libro de Hechos, capítulo 23, en el primer versículo, Pablo dice algo como que, hermanos míos, hasta hoy he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Y me gusta esa expresión porque me da el punto de partida para conversar sobre este tema. Pablo define que existe una buena conciencia y él establece que esa buena conciencia solo puede recibir ese adjetivo de bueno cuando está acorde, de acuerdo a Dios. Tendríamos que tratar de definir primero entonces qué es la conciencia. Y la conciencia viene de una raíz que habla de conocimiento. Es el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo, pero específicamente el conocimiento que tiene no solo de su existencia, sino acerca de quién es y lo que hace. Digamos que la conciencia te corrige. La conciencia te ayuda a autoevaluarte. La conciencia es un regalo de Dios. Y permíteme comenzar diciendo eso como un punto que deseo que guardes en tu corazón. La conciencia es algo que Dios le ha dado a todo ser humano. Y se lo ha dado para ayudarle a evaluar su conducta, a evaluar su desempeño, para poder caminar y vivir de la mejor forma. Por eso mismo sabemos que la conciencia te culpa cuando violas algún sentimiento o cuando tienes un proceder que va en contra de algunos otros principios que ya tú has establecido como propios en tu vida. La conciencia te anima, te hace sentir bien, te da palabras de reafirmación cuando, por el contrario, estás actuando conforme a lo que crees y sabes es correcto. Así que la conciencia es como aquel pequeño personaje. Los que han visto la historieta de Pinocho recuerdan que Pinocho tenía a Pepe Grillo, un pequeño grillo que se colocaba en el hombro de Pinocho y iba ahí tratando de animarle a pensar adecuadamente lo que tenía que hacer, a corregirlo. Y era aquella pequeña voz que le está diciendo, sí, vas bien o no, ten cuidado, vas mal. Todos nosotros tenemos la conciencia. La conciencia es como un escrito de parte de Dios de la ley natural de la vida. El mismo apóstol Pablo, cuando le escribía a la iglesia de Roma, en Romanos 2:15, dice, estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su propia conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Pablo, cuando habla del pecado y cuando habla de la necesidad de poder entender la realidad de la vida y las luchas que tenemos, en ese pasaje dice que la conciencia te puede acusar o te puede excusar. La conciencia está en todo el mundo. Seas cristiano o no, Dios ha puesto normas en tu conciencia. Digamos que es como ese policía ético y moral. Y ya vamos a hablar un poquito acerca de lo que es esa ética o lo que implica la moralidad. Cómo poder entender la interacción entre ellas. Romanos 12:2 también dice
No debemos amoldarnos al mundo actual, sino que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestra mente. Así podremos comprobar cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Pablo comienza a hablarnos que necesitamos entonces renovar nuestro pensamiento. Necesitamos absorber los pensamientos de Dios y las normas que vienen de Él para ayudarnos a estar actuando de una forma correcta. Desde pequeño nosotros comenzamos a desarrollar nuestra conciencia. Aquellas normas que papá y mamá nos comienzan a enseñar, aquellas directrices comienzan a darnos una lista de principios éticos. Y ese es otro concepto paralelo que necesitamos profundizar, la ética. La ética es nuestra capacidad de definir lo que es bueno y lo que es malo. Quiero usar conceptos sencillos. Hay algunos conceptos que desde la posición filosófica o sociológica pueden ser más profundos. Pero solo quiero limitarme a ayudarte a entender que tu ética es aquella lista de ideas, pensamientos, frases, conductas, etcétera, que ya tú has determinado con anticipación que son buenas o que son malas, lo que tú puedes hacer o lo que no puedes hacer. Por eso es que para muchas personas no es ético, y ese es el término que usan, no es ético mentir. ¿Por qué? Porque en mi código de valores ya yo acepté que la mentira no es correcta. Entonces tú tienes que ser, como todo hombre y mujer, un ser humano ético. Ahora, la ética va de la mano con la moral. ¿Por qué? Porque digamos que la ética establece lo que es bueno y lo que es malo, pero la moral ya comienzan a ser los pequeños lineamientos, las directrices prácticas de cómo aplico mi ética. Si yo creo que mentir es malo y eso es mi principio, mi valor ético, entonces en mi moral yo trataré de no mentir cuando me toque relacionarme con otras personas o desarrollar mi vida en el trabajo o en distintas áreas. El problema con la ética y la moral es que la cultura, la sociedad, el pensamiento humano, trata siempre de cambiarlos y ajustarlos. Se comienza entonces a exigir que se aplique aquello que es el relativismo ético o el relativismo moral. Está bien, mentir es malo, ese es mi principio ético, todos estamos de acuerdo, pero moralmente es aceptado que tú puedas decir alguna que otra mentira cuando consideras que la consecuencia de esa mentira te trae un bienestar y no perjudica tanto a tu prójimo. Entonces comienza la sociedad a tratar de manejar y redefinir lo que es bueno y lo que es malo. Comienza a tratar de llevar a una conducta que no siempre es la más apropiada. Y es más, nuestra cultura lamentablemente nos lleva siempre en la dirección contraria a la voluntad de Dios. Nos invita a la desobediencia. ¿Por qué? Porque trata de poner las emociones del ser humano, trata de poner nuestro propio deseo, nuestro propio interés como la autoridad. Y entonces mi autoridad personal, lo que yo siento y lo que a mí me sirve, me va a hacer cambiar mi código ético y por lo tanto va a ser más flexible mi desempeño moral. Necesitamos conservar, como dijo Pablo, una ética y una moral acorde a Dios para que entonces programemos a nuestra conciencia de la mejor forma. Es decir, si desde pequeño yo aprendo lo que es bueno y lo que es malo en base a lo que Dios dice, yo comienzo a elaborar mi ética. Una vez que tengo mi ética, la práctica me llevará a aplicarla y ahí es donde mi moral entra en acción. La conciencia viene a ser como el agente que evalúa mi desempeño o mi uso de la ética y de la moral. Repito otra vez, si yo creo éticamente que mentir es malo, porque creo que el Dios que se revela en la Biblia es el Dios verdadero y Jesús dijo que Él era el camino, la verdad y la vida, yo sé entonces que no puedo mentir porque si me deseo relacionar con Dios, no puede haber mentira en mí porque Él no se relaciona con la mentira. Entonces, éticamente, yo no quiero mentir. Moralmente voy a tratar de cumplir ese principio ético en cada una de las decisiones que tomo día a día, minuto a minuto, segundo a segundo. Pero cuando estoy en un conflicto, cuando la cultura o cuando mis intereses personales, mi propia naturaleza pecadora o cualquier influencia alrededor de mí
me desea animar a romper mi código ético, a practicar una moral más baja de la que ya he establecido en mi cabeza como una acción a seguir, ahí es donde la conciencia comienza a ser una alerta. Comienza a decir, ten cuidado, estás a punto de quebrantar tu ética. Tu procedimiento moralmente es incorrecto y ella es ese policía, ella es ese supervisor, ella es esa capacidad de autoevaluación de mi conducta en base a mis principios éticos y a mi predestinación del procedimiento moral que voy a practicar. Hebreos 9:14 dice, si esto es así, cuanto más la sangre de Cristo, que por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. En este espacio bíblico se habla entonces de que Dios purifica la conciencia, lo que quiere decir que ella puede ser ensuciada, se puede contaminar. Y en base a lo explicado anteriormente, la contaminación de la conciencia sería cuando yo establezco unos principios éticos cuyo origen no es Dios, sino son culturales. La cultura me dice que está bien mentir. La cultura me enseña que mientras más vivo y astuto seas y puedas mentir o puedas robar, tú vas a ser reconocido porque quizás obtendrás algunos beneficios más rápido que el resto de aquellos quienes pretenden vivir siempre en veracidad y en honestidad. Hay culturas que son así. Hay culturas donde todos estamos de acuerdo que matar es malo, pero hay culturas donde se permite el canibalismo. Entonces en esta cultura amo a mi vecino y en la otra cultura me lo como. Si yo empiezo a establecer mis valores éticos por lo que la cultura dice, la filosofía dice, el pensamiento humano establece, comienzo a contaminar la conciencia porque ahora ella no tendrá entonces un punto de partida objetivo para evaluarte, sino que será todo subjetivo dependiendo de la cultura donde estés. Entonces, si en esta cultura no se fuma y yo quiero fumar, me mudo a otro país o me mudo a otra ciudad donde ahí sí nadie tenga problema con eso. Entonces, mi principio ético muta, viaja conmigo a otro sitio y allá cambia. Mi procedimiento moral se adapta y ahora soy más feliz porque estoy complaciendo el deseo de mi corazón, pero no estoy escuchando lo que Dios quiere. Para conservar la conciencia pura, necesitas estar en una relación con Jesús, en una relación con Dios. Necesitas estudiar la Biblia, necesitas pasar tiempo nutriéndote de los principios que en ella hay. Pablo le escribió a Tito en el capítulo 1, versículo 15 y le dijo, para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Fíjate que ahora Pablo dice que puede corromperse y sabes que corromper implica deteriorar, echarse a perder. Por eso la Biblia nos enseña que debemos instruir al niño en el camino de Dios. Si desde pequeño comenzamos a enseñarle lo que es bueno y lo que es malo, no en base a mi cultura, no en base a mi opinión, sino en base a lo que Dios dice, su código ético estará siendo edificado correctamente. Luego él podrá comenzar a aplicar ese código ético y estará estableciendo una conducta moral adecuada. Los conflictos entre sus deseos, sus pasiones, serán corregidos por la conciencia, quien le ayudará a entender. Cuando él rompa el código ético y su moral caiga, la conciencia no lo dejará dormir, la conciencia se lo reclamará, la conciencia le ayudará a corregir, porque no es la idea de un castigo. Dios no nos puso la conciencia para que nos castigues, no, Él nos puso la conciencia para que nos ayude a vivir bien, para evitar el conflicto. Si tú recuerdas lo que ocurrió en Génesis, allá en el Edén, Adán y Eva fueron creados puros, limpios, santos, apartados para Dios. Luego decidieron pecar, lamentablemente, y fue después del pecado que su conciencia comenzó a reclamarles.
Adán se sintió incómodo por estar desnudo por primera vez. Había estado desnudo siempre desde que fue creado, pero ahora le dio pena estar desnudo. Sintió vergüenza por la decisión errada de rebelarse contra Dios. Se escondió de Dios y luego buscó excusar su práctica al querer culpar a Eva. La conciencia de Adán siempre estuvo allí, pero mientras él fue obediente, mientras él fue apegado a la instrucción divina, la conciencia estaba tranquila. No tenía nada que corregir. Su autoevaluación diaria le llevaba a la conclusión de que estamos bien, así que no hay nada mejor que tener una conciencia tranquila, porque puedes dormir en paz. Pero la conciencia estará tranquila cuando estás seguro de que la programaste con la ética y la moral cristiana, el principio bíblico, y realmente entonces lo aplicas en tu diario andar y no tendrás ningún tipo de conflicto. Ahora, cuando la conciencia se corrompe, puede haber tres manifestaciones. Y permíteme utilizar un par de minutos en explicarte esto. Primero, yo quiero sugerir que la primera etapa del deterioro de la conciencia comienza cuando ella se hace débil. Es decir, cuando tu lista de valores éticos, en los que siempre has creído, en lo que tú te has basado tu conducta moral, en base a lo que consideras viene de Dios como bueno y malo, ahora lo comienzas a cuestionar. Y esa conciencia débil ahora no sabe definir lo que es bueno y lo que es malo. Ahora ella está siendo programada para dudar de lo que antes se creyó. Y la conciencia débil sencillamente no te va a ayudar al momento de tener que corregirte cuando te vas a equivocar o vas a pecar. Recuerda que el pecado es rebelión contra Dios. Es toda decisión que tú tomas contraria al consejo y a la directriz de Dios. Pecar es equivocarte al rebelarte contra Dios desobedeciéndolo. La Biblia dice que todos somos pecadores. La diferencia entre el pecador que decide vivir practicando el pecado sin remordimiento es que su conciencia ha comenzado a deteriorarse. Primero en esa etapa de debilidad. Ya no sé qué es bueno y qué es malo. Ya no sé. Por lo tanto, siento que el no saber me excusa. Ay, yo no sabía que eso era así. Primero a los Corintios 8:12, Pablo dice, al pecar así contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, pecan ustedes contra Cristo. Es decir, ahí él se estaba refiriendo a aquella discusión si era bueno comer la carne sacrificada a los ídolos. Pablo le dice, mira, hay temas pequeños donde no tenemos que llegar a una conclusión porque se permite, ¿verdad?, inclinarse un poco el pensamiento. Pero el asunto era de que si alguno de los que tenían conciencia débil, es decir, todavía no tenían la madurez para definir bien lo que es bueno y lo que es malo, y estaban tratando de llamar a malo algo que no necesariamente lo era, como comer la carne sacrificada a los ídolos, Pablo dice, no, mira, cuando tú tomas tu carne, tú oras a Dios, tú santificas esa carne y aquí no hay ningún problema. Pero si hay alguien de débil conciencia que te está viendo y eso le va a hacer a él de impedimento, le va a traer conflicto, le va a traer un problema, tú estarías pecando si lo haces a él caer en ese conflicto. Así que trata de no comerte esa carne delante de él. Ciertamente tener una débil conciencia es una debilidad. Su adjetivo así lo declara ya de entrada. Es una debilidad. ¿Por qué? Porque no hay firmeza de carácter. El de débil conciencia rápidamente es seducido por el pecado, rápidamente es convencido. Es aquel niño que le dijeron no mientas, pero cuando está con sus amigos comienzan a decirle, pero anda, no te importa, nadie se va a dar cuenta, o mira, la verdad es que esto te va a ayudar. Entonces la debilidad de su carácter y la conciencia no firme, lo puede hacer decidir, sí, voy a mentir esta vez, y me salgo con la mía y no importa. Pablo nos enseña a través de la Biblia que necesitamos evitar el conflicto con los que tienen débil conciencia y que tenemos que traerlos al Señor para que puedan ellos fortalecerla, repitiendo los principios adecuados. Luego de que tu conciencia es débil, yo diría que la próxima etapa de deterioro tiene que ver cuando ella se hace ya mentirosa o engañosa. La diferencia en esta etapa es que ya no solamente ella no sabe bien lo que es bueno y lo que es malo y por eso puede ceder. Ahora se trata de una conciencia que realmente te está engañando. Ahora es una conciencia como la que refería el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, cuando dice, «Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo
y a lo malo bueno, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Esa clase de conciencia es la que ahora sí ya está con un virus. Ahora ya está volteando los conceptos. Ahora dice, mira, no es bueno que tú maltrates a tu vecino. Es bueno mentir porque te ayudará a llegar más lejos. Es adecuado hacer cosas que antes creía que estabas mal. Y esa es la etapa que es el resultado de la conciencia débil. Cuando yo no ratifico mi conciencia y la alimento con la verdad de Dios, cuando yo no hago lo correcto, ella comienza a confundirse y su confusión casi siempre va a llevarle al error. La confusión le va a llevar después a darle prioridad a sus emociones, las emociones del ser humano, a las prácticas culturales, a los acuerdos sociales y a sencillamente ser una ovejita que va detrás de la gran manada que en el mundo hace lo que mejor le parece. Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno. Hay personas que sencillamente cometen errores graves y no sienten ningún tipo de remordimiento, que podemos decir que el remordimiento pudiera ser una de esas manifestaciones de la conciencia tratando de corregir tu accionar. Y por último, la tercera manifestación de una conciencia ya echada a perder, la podemos ver también cuando el apóstol se refiere a una conciencia ya encallecida. Cuando le escribe a Timoteo en la primera carta, capítulo 4, versículo 2, dice, tales enseñanzas provienen de embusteros, hipócritas, que tienen la conciencia encallecida. Y como tú bien sabes, un callo es una acumulación de tejido, de piel, que no necesariamente tiene vida porque no hay circulación de sangre, no hay nervios, sencillamente se hace como un endurecimiento. Pablo aquí está diciendo que algunas personas de tanto pecar, fíjate, primero comenzaron con una conciencia débil, ahora tenían una conciencia engañosa que te miente y te hace pensar que lo malo es bueno, y ahora ya sencillamente es una conciencia que no dice nada, que está muerta, que está encallecida, que ya no te corrige porque tus valores éticos y tus prácticas morales han sido pisoteadas, han sido destrozadas y entonces ya ella está sin herramienta. Pablo dice que ese es un estado lamentable, tétrico, que solamente va a traer una conducta miserable. Volvemos al principio. ¿Recuerdas cuando Pablo dijo, yo estoy convencido y estoy claro en que mi conciencia está limpia delante de Dios? Para evitar que tu conciencia se dañe y para asegurarte que la tuya, la de tus hijos y la de cada una de las personas que tú puedes influenciar e impactar en tu vida, sea una conciencia adecuada, necesitas entonces advertir este proceso de deterioro que puede estar ocurriendo. Ese niño que desde pequeño se le enseñaron principios éticos para una moral adecuada, ahora comienza a tratar de alimentar lo que es bueno y lo que es malo, es decir, reescribir sus patrones en base a lo que ve en la internet, en base a lo que ahora son los distintos movimientos sociales que hacen un llamado a la libertad o a defender los derechos de la mujer o del homosexual o de etcétera, etcétera, cualquier inclinación que después iremos atendiendo en cada uno de nuestros podcasts. No pretendo hoy abarcar más de lo que puedo. Entonces ese niño comienza a debilitar su conciencia. Luego, la conciencia ya ahora empieza a engañarle, a animarle a hacer lo que antes él creía que era malo, ahora le anima a hacerlo. Y por último, ya la conciencia no dice nada, sencillamente vive como quieras. No puedo terminar esta reflexión, esta conversación íntima con ustedes, sin decirles que la única forma de poder mantener la conciencia limpia es a través de una relación con Dios. Romanos 9:1 dice, digo la verdad en Cristo, no miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu Santo. Y ahora aquí viene un elemento crucial, el Espíritu Santo. Cuando alguien reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, cuando alguien reconoce que el único camino a la vida abundante y a la salvación eterna es por medio de la reconciliación con Dios a través de Jesús,
La Biblia dice que esa persona, al confesar su pecado y arrepentirse, recibe perdón de Dios y recibe el regalo de la presencia de Dios en su propia vida. Y esa presencia es a través del Espíritu Santo. Ahora el Espíritu Santo, que es Dios, que es el autor de la ley, que es el autor de los principios bíblicos, que es el autor de la fe, porque Él es quien nos convence de pecado. Dice el apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 6, pero les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que he dicho. Una de las funciones del Espíritu Santo en aquel que llega a ser cristiano es complementar a la conciencia. Ahora, la conciencia no solamente tiene que mirar los principios éticos para desempeñar una conducta moralmente adecuada, sino que ahora también se le une a ese escuadrón de autoevaluación, a ese sistema de seguridad interno, el propio Dios en su Espíritu Santo para ayudarnos a redarguirnos, a examinarnos, a analizar lo que hacemos. Entonces ahora ya no es solamente el llamado de mi conciencia, sino el llamado de mi conciencia más la presencia del Espíritu de Dios. Si tú quieres tener éxito y si tú quieres ser de bendición en tu vida y tener principios adecuados, necesitas a Jesús, necesitas el perdón de Dios, necesitas la presencia del Espíritu Santo complementando tu código ético, tu moralidad, para animar a tu conciencia a que nunca te permita cometer un error. Evidentemente, si deseas es vivir a tu propia cuenta con tus propios principios y que tu moral sea relativa y que todo cambie, entonces puedes dejar que se deteriore y que llegue a esos procesos de debilidad, a esos procesos donde sencillamente te engaña y después se muere y no te dice más nada. Amigo, amiga, querido oyente, necesitamos mantener una conciencia limpia delante de Dios, no delante de los hombres. Necesitamos estar seguros de que el punto de partida para analizar nuestra ética y nuestra moral es la Biblia. Es una de las razones principales por las cuales hemos creado este movimiento de One Way, para ayudarte a tomar la mejor decisión. Limpia tu conciencia a través de una autoevaluación, pide perdón por tus pecados, arrepiéntete de tu error y busca la bendición de Dios. Pídele al Señor que Él pueda darte su Espíritu Santo y Él entonces te enseñará la vida abundante. No permitas que tu conciencia se deteriore por los principios culturales o por las distintas circunstancias que ocurren en el mundo que tratan de alejar al hombre de la ética y de la moral que es bíblica y que es la única que te puede bendecir. Te animo a que puedas hacer toda la reflexión, a enmendar tu error y a poder corregir tus valores para que tu moral sea adecuada a la de Dios, para que puedas vivir con éxito, porque solo en Cristo podrás tener una conciencia limpia. Gracias por tu atención, gracias por tu tiempo y por favor, guarda esto en tu corazón, reflexiónalo y recuerda, solo hay un camino para llegar a Dios, solo hay un camino para la vida abundante, solo hay un camino para el éxito y ese camino es Jesús de Nazaret, quien murió, resucitó y ahora puede estar en ti si lo invitas. Hasta la próxima. Esperamos que estas palabras hayan sido de ayuda y beneficio para tu vida. Contáctanos con tus preguntas, sugerencias o comentarios usando Blogger, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter en Nathan Elí One Way. Será hasta la próxima.